Buenas tardes, mi nombre es Leslie Flores y yo les voy a estar exponiendo el tema de la educación social especializada, educación de calle y con poblaciones en situaciones de exclusión social grave. ¿Qué es la educación social especializada? Es uno de los ámbitos fundamentales de la educación social y podría definirse brevemente como la actuación educativa con personas que se encuentran en situaciones difíciles o de conflicto social, internos de centros penitenciarios y exreclusos, indigentes, alcohólicos, inmigrantes, refugiados, etc. La educación social especializada asume la diversidad y eleva el autoestima de los sujetos y los grupos para que éstos puedan llegar a ser protagonistas de su propia vida. Su objetivo fundamental es ayudar a solucionar mediante estrategias socioeducativas determinados problemas propios de la inadaptación, al tiempo que introduce la dimensión pedagógica en el trabajo social y asistencial con los sectores más desfavorecidos de la comunidad, concienciar a los individuos de su propia identidad y dignidad personal, y dar a cada uno de ellos la oportunidad de desarrollar y aumentar su propia calidad de vida. ¿Qué busca lograr? Que las personas con las que se actúa, sujetos que se encuentran en una situación personal socialmente problemática, deseen y puedan convivir con los demás, y de esta forma desarrollen y desplieguen su propia identidad como personas. En resumen, se puede señalar que los ámbitos en los que interviene el educador social especializado son muy diversos, aunque en un esfuerzo simplificador podrían sintetizarse en tres. El número 1 sería el barrio o zona social concreta, la educación de calle. El número 2 serían los núcleos institucionales habituales en nuestra sociedad, por ejemplo la familia, las asociaciones, los centros cívicos. Por último están las instituciones creadas específicamente para la intervención social. Estas son las instituciones penitenciarias, los centros para el tratamiento de drogodependencias, etc. La educación especializada posee un ámbito de actuación muy variable, que abarca lugares tales como los centros de menores, los talleres, los centros penitenciarios, la calle, y su campo es extremadamente diverso, ya que su trabajo recae entre lo propiamente educativo y lo psicológico y lo social. Se trata de un sector que realiza un trabajo socioeducativo muy diverso, que se encuentra constantemente inmerso en un proceso de cambio y evolución y abarca a las familias, la infancia, la juventud, las mujeres, personas con discapacidad, tercera edad, presos, exreclusos, indigentes, alcohólicos, emigrantes, refugiados y aislados, además de otros. Una nota importante es que en cuanto a su foco de actuación, se debe señalar que radica en la dinamización de las condiciones de la vida social, y especialmente en la faceta educativa del trabajo social, puesto que se centra en personas con problemas de carencia y exclusión social, y especialmente en aquellas que se encuentran en situaciones que se caracterizan por la dificultad y el conflicto social. A continuación estaré abordando el tema de la educación de calle y con poblaciones en situaciones de exclusión social grave. ¿Qué es la educación de calle? Se entiende por educación de calle el ámbito de la intervención socioeducativa, que se ocupa de la prevención o intervención con poblaciones en situaciones de riesgo o conflicto social, fuera de los espacios físicos de las instituciones, ya sean las calles, plazas, parques, los lugares donde fundamentalmente los adolescentes y jóvenes desarrollan su día a día. En la intervención individual con menores y adultos en riesgo, nos podemos encontrar que estos no acudan a recursos normalizados o que muestren rechazo a la intervención, por lo que la captación como el contacto se debe realizar desde la espontaneidad y su contexto, el medio abierto. El trabajo de calle
es una propuesta de intervención muy importante de cara al trabajo individual, puesto que permite localizar, identificar y conocer individuos en situaciones de riesgo, además de poder establecer un contacto con los mismos e iniciar una relación que facilite una posible intervención individualizada. ¿Quiénes son los destinatarios y destinatarias de la intervención? La población destinataria de este tipo de intervención se caracteriza por tener factores de riesgo, sobre todo los referidos a menores, derivándose en situaciones de dificultad y conflictos familiares o sociales. Normalmente provienen de la distorsión que se producen en los diferentes agentes socializadores como son la familia, la escuela, los grupos iguales, que junto a determinadas características personales pueden condicionar el proceso de socialización. Los factores de riesgo que se consideran más determinantes y importantes. Primero es la familia, que es la ausencia de límites, la sobreprotección, la falta de reconocimiento del hijo, las relaciones autoritarias machistas, la distancia afectiva y las dificultades de comunicación. Otro factor de riesgo es la escuela, la percepción del fracaso personal, la ausencia de motivación académica, la insatisfacción escolar, la distancia de las normas escolares, la falta de integración escolar, las actitudes negativas hacia la institución y también el tráfico y consumo de drogas. Otro factor de riesgo son los grupos de iguales. En esto entra la búsqueda de un grupo refugio al que se adapta totalmente. También la vulnerabilidad a la presión de grupo, la ausencia de alternativas de ocio juvenil. El último factor de riesgo que se considera es las características individuales. El autoconcepto negativo, la baja autoestima, la deficiencia de autocontrol, la incapacidad para resolver conflictos y manejar situaciones, el rechazo de las normas sociales y los problemas de interrelación personal y social. La aparición de estos factores de riesgo pueden precipitar situaciones de conflicto social, como abastecimiento escolar, conductas violentas y delictivas, aislamiento social, apatía, adicciones, pertenencia a grupos o organizaciones delictivas o de violencia. Estas situaciones requieren una intervención socioeducativa que tengan como meta el favorecimiento y la optimización del proceso de intersección social y el desarrollo personal de los menores y de sus familias. Para conseguir estos fines, la intervención con los menores en riesgo social debe de tener un carácter de globalidad, atendiendo no solo exclusivamente a ellos, sino a su entorno sociofamiliar y comunitario, desarrollando energías entre todas las redes que componen el entorno al que pertenecen estos menores y sus familias. La marginación y el conflicto social son producto de un modelo político y económico que genera un tipo concreto de desarrollo cultural y social, que crea sujetos incapaces de socializarse adecuadamente. Si a ello unimos la transformación en el mundo de la producción, la progresiva pérdida de la cultura popular, la desmotivación y la impotencia hacia los problemas sociales, las dificultades económicas o las deficiencias de las redes de apoyo, tendremos las claves para entender el porqué de la situación y las pistas precisas para provocar cambios que restituyan el sentido de la vida, de los valores o de la solidaridad. Lo que llamamos educación de calle tiene unas características que necesitan respuestas desde la educación no formal. La sociedad es la responsable de buscar soluciones a estos problemas. Con una metodología participativa se pueden dar respuestas a las necesidades sociales y a la marginalidad en la que se impliquen todos los agentes de la comunidad, movimientos sociales, centros, voluntarios, profesionales, la población y, por supuesto, educadores de calle. Todo esto tendrá que contar con el reconocimiento social y económico del Estado, apostando más por las políticas del desarrollo de la sociedad civil
que por el mero asistencialismo. Las instituciones que tradicionalmente realizaban trabajo social con jóvenes eran poco eficaces o solo intervenían cuando ya era demasiado tarde, cuando las situaciones problemáticas eran evidentes. Incluso estas instituciones no eran capaces de acercarse de manera efectiva a determinados jóvenes y grupos, sobre todo porque no sintonizaban con sus inquietudes y necesidades. Hasta ahora existía una trayectoria de trabajo de este tipo de educador, enfocada especialmente a las tareas preventivas con niños y jóvenes en barrios, talleres ocupacionales, centros abiertos, entre otros, refiriéndose a este como un animador de la acción social que actuaba desde el movimiento asociativo, pero nuevas realidades están reclamando su intervención en otros campos donde se nota su carencia, sobre todo porque puede desempeñar un rol de cercanía y acompañamiento que difícilmente podrían ejercer otros profesionales. Desde ya hace tiempo se insiste en el papel de la educación de calle como instrumento necesario en la intervención educativa con todos estos colectivos. Los y las educadoras de calle son con frecuencia las únicas personas adultas significativas a quienes pueden dirigirse los jóvenes y otros colectivos cuando se encuentran con problemas, situaciones y conflictos difíciles. El educador de calle o educador en medio abierto, a diferencia de otros profesionales, sale al medio propio donde están los destinatarios de los programas. Hace de ese medio abierto su lugar habitual de trabajo, crea relaciones individuales y grupales, se acerca a los que nunca utilizan los recursos, sirve de referencia a unos, optimiza todo el conjunto de dispositivos comunitarios públicos o privados, responde al principio concreto de educarnos en la calle y sirve además de complemento al trabajo de otros técnicos. El beneficio social y económico queda patente por la atención que se presta a determinados colectivos que difícilmente acceden a otros sistemas de atención, por los procesos de cambio que se generan, por la propia implicación y eficacia cualitativa del educador y porque en el trabajo social las relaciones deben ser horizontales y de promoción para conseguir verdaderos cambios. ¿Qué hace un educador de calle? El educador trata de que las vivencias que acumula el joven puedan ser positivas y sirvan para su futuro adulto, y lo hace desde esos espacios significativos, los ámbitos, los tiempos y las actividades donde ellos están y hacen, que son los rincones, las calles, los centros culturales, los bares y las asociaciones. Para que el joven se mantenga en un entorno educativo, harán falta delegados educativos que acompañen, apoyen, sugieran, hagan de puente, etc. Si no se potencian este tipo de medidas de atención, es fácil que muchos jóvenes tengan dificultades especiales en el proceso de incorporación social, con lo que el conflicto se agudizará todavía más. ¿Cuál es la principal función del educador de calle? Esta será siempre la de incitar, apoyar el proceso de transición, socializar, contribuir a la adquisición de la autonomía, sin necesidad de vigilar, proteger, disponer y tutear. Sabe que estar entre los jóvenes ayudará a hacer comunidad. Cabría decir lo mismo si los destinatarios son otro tipo de individuos, que atraviesan especialmente dificultades. Llegar hasta donde ellos están requerirá creatividad, innovaciones, habilidades y técnicas que faciliten ese acercamiento. Así como ya existe la figura del educador de calle, que actúa entre los habitantes, será preciso adaptarse a las nuevas circunstancias y superar la concepción de que los educadores de calle limitan su campo de acción a la parroquia o al barrio. Este educador puede asumir otros papeles, revestirse de nuevos personajes y, sin olvidar su rol, conectar con los sujetos que serán objetivos primordiales de su acción. Introducirse en la movilidad juvenil y en los espacios jóvenes supone prepararse para la improvisación y abandonar un poco el dogmatismo que repite los mismos esquemas que llevan al fracaso. Algunas de sus tareas principales
y que forman parte de su quehacer diario son la detección de las dificultades sociales y sus causas, la relación con las instituciones, la relación y diálogo con los destinatarios, así como también la reducción e intervención para la mejora de las relaciones interpersonales, la organización de la vida cotidiana en el ámbito individual y grupal, la afirmación grupal y comunitaria y, por último, la formación, información y orientación. Dependerá del medio donde se desarrolle su contenido para que las funciones sean más manifiestas. Así las desarrolladas en la calle, en la entidad de la que dependa o en las de gestión van a marcar el organigrama de trabajo. Funciones a desarrollar en la calle. Se desenvuelven en el espacio calle a través del trabajo de atención de problemáticas individuales, grupales o de la comunidad. Aquí cabrían las relacionadas con la información, la orientación y asesoramiento de personas y grupos, junto con la estrecha coordinación con el equipo multidisciplinar o institución a la que pertenece. Es la intervención propiamente educativa que desarrolla el educador para dar forma a los objetivos educativos que ha marcado con y para cada individuo y grupo a través de la toma de conciencia de los problemas, provocando cambios de actitudes, el desbloqueo de la obstrucción que entorpece su desarrollo, el proceso de integración social, la capacitación en habilidades que permitan una mayor independencia, el descubrimiento de situaciones, rechazo social, la prevención de otras circunstancias de riesgo que puedan derivar hacia la marginación social, el análisis de las demandas individuales y sociales y generación de respuestas que provoquen un crecimiento personal y grupal, la derivación de propuestas hacia otros servicios, ya sean asociaciones, organizaciones, instituciones y seguimientos de las mismas, la concienciación de la comunidad como partícipe en la búsqueda de soluciones y alternativas a sus problemas y la animación a la participación en tareas comunitarias. El perfil del educador se define por la diversidad de actividades que debe desarrollar en diferentes ámbitos, con poblaciones destinadas y metodologías apropiadas a cada problemática y población que deba atender. Aunque podría darse el caso de que educadores que trabajan solos, lo normal es que pertenezcan a una institución, centro, que atiendan a diversidades de conflictos y procesos en los que se encuentran, colectivos excluidos, inmigrantes, extranjeros, entre otros. También el equipo de profesionales en el que se debe integrar o el territorio donde se desenvuelve conformará una manera de ser, estar y proyectar la visión sobre la realidad que trata de transformar, adecuándose a una población determinada, unos objetivos muy concretos, unos recursos disponibles y un método adecuado. Los objetivos del educador de calle dependerán de las prestaciones de la institución a la que pertenece, del sector de la población atendida, la problemática, del rol que esté dispuesto a asumir, ya sea concepto de sí mismo, la visión de la realidad, la filosofía de la vida y otras implicaciones. Teniendo en cuenta las características propias del educador de calle, podemos hablar de objetivos que marcan su identidad, como por ejemplo, que trabaja sobre todo por las personas menos favorecidas, con dificultades para desarrollarse con plenitud en una sociedad que les rechaza o ignora. También enfoca su acción desde el ámbito de barrio, con carácter comunitario de participación y desarrollo. Adquiere el compromiso social de lucha por la justicia y la igualdad. Busca el progreso humano en todas sus facetas y no el mero asistencialismo. Utiliza la calle como medio de contacto y convivencia cualificada, apoyándose en los recursos comunitarios para favorecer la integración normalizada. Se preocupa por la problemática social y educativa que afecta sobremanera a menores y jóvenes, pero atendiendo todos aquellos grupos que tienen especiales dificultades para el acceso a los bienes culturales, educativos,
de empleo, ocio y racionales. Desarrolla la conciencia crítica y el compromiso social. Motiva la participación. Promueve estilos de vida que favorezcan la salud biopsicosocial. Desde ese conocimiento de las carencias y necesidades y de su implicación, surgirán funciones que conformarán su quehacer diario. Su experiencia, compromiso, reflexión, su concepción de la vida serán algunos de los elementos que dibujarán su perfil profesional como educador de calle. Ahora mencionaré otros objetivos que son más concretos y los trabajan los educadores de calle en diversos programas. Objetivos encaminados hacia el desarrollo armónico de la persona. El primero es descubrir las capacidades inherentes y los propios límites. El segundo, orientar sobre el cuidado físico y psicointegral. El tercero, ayudar a buscar los mecanismos para entender la realidad y manejarla convenientemente. El siguiente es reconstruir el equilibrio personal. Otro es facilitar la comprensión de su realidad para posicionarse respecto a los demás. Y por último, colaborar en la adquisición de habilidades que le faciliten averiguar sus posibilidades. Objetivos encaminados a conseguir aprendizajes para la integración. El primero es potenciar los conocimientos que permitan la inserción en el medio. El segundo, adquirir habilidades sociales para establecer relaciones positivas con el entorno. El tercero, es favorecer el acercamiento a recursos normalizados. Y el último, es adquirir hábitos de la vida que mejoren la integración en la dinámica social. Objetivos con las instituciones. El primero es sensibilizar a la comunidad para el desarrollo de actitudes solidarias y de acciones preventivas. El segundo es coordinar actividades y grupos para la optimización de recursos. El tercero es colaborar en iniciativas con objetivos que faciliten la educación no formal. Para adentrarnos al tema de exclusión social, comenzaré primero con su concepto. Se conoce como exclusión social a la persona o grupo que queda afuera de los beneficios que ofrece la sociedad a sus miembros, ya sean culturales, laborales, escolares, económicos, sanitarios, de seguridad o de participación política. En general, nunca la exclusión es total y, sin embargo, cierta exclusión es sufrida por todos en el mundo capitalista. Son muy pocos los que gozan de todas las oportunidades, especialmente ante el grave avance científico y tecnológico. Pero existe mayor exclusión dentro de los países pobres y polarizados. Si bien la pobreza extrema causa exclusión, esto podría evitarse si el Estado implementara políticas de ayuda a los más necesitados para que puedan acceder a los beneficios que legalmente les corresponden. Ya que si bien es aceptada la diferenciación entre ricos y pobres en el capitalismo, el Estado debe otorgar a todo el conjunto social igualdad de oportunidades, a efectos de incluirlos. Las becas de estudio, los planes sociales, el reparto de alimentos y otros artículos de primera necesidad, los comedores comunitarios, los seguros de desempleo y los planes de vivienda son medidas políticas para evitar la exclusión social. Cabe resaltar que la exclusión social se diferencia de la marginación social, porque quienes están en este último grupo son parte de la sociedad, pero son discriminados por pertenecer a minorías étnicas y raciales con culturas de menor desarrollo, por su situación de extranjeros indocumentados o por vivir fuera de la ley. Se llaman marginales porque no comparten o el resto de la gente lo percibe así, los códigos y valores de la sociedad en la que viven. En la mayoría de los casos, padecen también de exclusión social. Esto quiere decir que ellos tampoco gozan de los beneficios que el resto posee. La exclusión social es un proceso que afecta a millones de personas en todo el mundo, tanto en los países en vías de desarrollo como en las prósperas sociedades occidentales. La sociedad de la información en la que estamos inmersos está demostrando una triple diferencia social. Por un lado, la seguridad de los privilegios con trabajo fijo y pleno, disfrute de sus
derechos individuales y sociales. Por otro, la inseguridad de los que tienen trabajos eventuales y viven en permanente estado de ansiedad y escepticismo. Y por último, el desarraigo del mercado laboral de amplias capas de la población. Todo ello conduce a la exclusión de la sociedad. Se trata de un fenómeno que no solo tiene que ver con la pobreza y que en cualquier momento puede abatirse sobre las personas, es decir, el sentimiento de vulnerabilidad de nuestros alumnos no solo es observable en los sectores estructuradamente pobres, sino que afecta a la población escolarizada y no escolarizada, aunque de diferentes formas. En ocasiones, tiene mucho que ver con la percepción y el sentimiento que muchas personas experimentan de no ser valoradas ni tenidas en cuenta en la sociedad por lo que son. Hoy sabemos que en muchos casos esa exclusión social se anticipa o se prepara en procesos de exclusión educativa, que como aquella tiene múltiples caras. Estas múltiples caras pueden ser la falta de acceso a los sistemas educativos, la escolarización segregada en dispositivos especiales, la educación de segunda para los más desfavorecidos, el fracaso escolar, el maltrato entre iguales por abuso de poder, el desafecto y entre otros. El concepto de exclusión social implica un proceso de separación entre grupos distintos entre sí y supuestamente homogéneos dentro de sí mismo. Pero esta separación no es tan simple. La exclusión también incorpora una valoración diferencial entre estos grupos, ya que uno considerado mejor que otro, y esto conlleva a comportamientos diferenciales como uno y otro. Esto será lo que crea diferencias en el acceso a oportunidades y beneficios. Excluido es quedar fuera de una persona, un colectivo, un sector, un territorio. Está excluido si no se pertenece a, no se beneficia de un sistema o espacio social, político, cultural, económico, al no tener acceso al objetivo propio que lo constituye. Relaciones, participación en las decisiones, en la creación de bienes y servicios por la cultura y la economía. Hablar de exclusión social es expresar y dejar constancia de que el tema no es tanto la pobreza y las desigualdades en la pirámide social, sino que en medida se tiene o no un lugar en la sociedad. Marcar la distancia entre los que participan en su dinámica y se benefician de ella, y los que son excluidos e ignorados, fruto de la misma dinámica social. También supone alertar sobre los efectos de la evolución de la sociedad y los riesgos de ruptura de la cohesión social que conlleva, así como todo un proceso de agresividad y violencia personal y social que desencadena. Es un germen de violencia en su triple componente institucional, popular y represivo. Se contempla la exclusión como manifestación, expresión y resultado de una determinada estructura social, y el hacer especial hincapié en los elementos estructurales no es casual sino deliberado para dar a lo externo al sujeto. El papel determinante y en ocasiones decisivo en estos procesos es la propia organización social, la que elabora en su interior poblaciones sobrantes. 4 de cada 5 seres humanos están excluidos. ¿Excluidos de qué? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuáles son las estructuras, los mecanismos que la sociedad tiene para provocar la exclusión? ¿Por qué aumenta la exclusión? La exclusión es fruto del sistema. Tradicionalmente se ha identificado con la pobreza severa y cronificada, pero reducida al ámbito económico. Quizás uno de los lugares donde más exclusión social se produce sean en las escuelas. Cada día muchos jóvenes tienen que soportar la terrible sensación de rechazo que tienen hacia ellos, otros compañeros, solo por ser de otro país u otra raza. Creo que es un problema del que debemos tomar conciencia toda la población, porque el que suceda esto en las aulas no es más que un reflejo de lo que estamos enseñando a nuestros hijos. Todas las personas necesitamos comunicarnos con nuestro entorno y ser aceptados. Y si encima hablamos de jóvenes, la exclusión
puede resultarle una barrera muy difícil de soportar y que puede afectar a su desarrollo. ¿Por qué algunos jóvenes actúan de manera cruel con otros compañeros de colegio o instituto? La respuesta está en su entorno familiar y en la sociedad en que vive. Si a un niño se le enseña desde bien joven a respetar y vivir en armonía con cualquier persona, sea como sea, venga de donde venga, difícilmente tendrá actitudes de rechazo hacia otros. Si nos ponemos en la piel del niño que sufre exclusión social en las aulas, podemos comprender la sensación tan desagradable que pueden sufrir y los daños que esto le puede ocasionar. La exclusión social en las escuelas es un problema de todos. Debemos de tener cuidado cómo actuamos delante de los demás jóvenes, porque aunque sea por imitarnos, van a realizar los mismos comportamientos que los adultos. Las escuelas tienen la capacidad de reaccionar ante este tipo de situaciones, pero quizás se necesita una educación que fomente más la integración de todas las personas, y esta formación se debería proporcionar en todas las aulas. La práctica docente o educadora no es simplemente una acción técnica o instrumental, sino un orden de significados socialmente construidos e históricamente determinados. Para un ejercicio positivo y honesto de la práctica del educador social, debemos entender y manejar lo subjetivo, complejo, heterogéneo y procesar de la acción social educativa, adquiriendo y adoptando una postura holística, integradora y con perspectiva de la misma. Esto sin duda otorgaría la calidad y el rigor que merece y necesita nuestra labor. Frente a la intervención socioeducativa con personas en educación de calle y exclusión social, se impone una apuesta clara por una educación social abarcativa, interpretativa, responsable, reflexiva, dinámica, participativa y fecunda, donde haya una construcción de significados compartidos que con pretensión de marco simbólico nos permita caminar al lado y del lado de las inquietudes, temores y aspiraciones que al otro le construyen, delimitan y definen en su proceso vital. Cualquier plan de intervención o diagnóstico en educación social no debe tratar de identificar las diferencias, sino las necesidades. Desterrar el modelo médico en educación que interpreta y sitúa al otro como enfermo, institucional y socialmente etiquetado como no capaz. Una aproximación rigurosa que quiera trabajar sobre estas cuestiones necesitará de miradas y orientaciones no solo meramente técnicas, sino educativamente plurales, sociopolíticamente contextuales, interpretativamente integrales y potencialmente holísticas. Esto otorgará una perspectiva más fecunda que ayudará a orientar correctamente la complejidad que concibe la exclusión social en orden a su intervención socioeducativa. Ciertas prácticas socioeducativas acentúan determinadas desigualdades sociales a través, entre otras, de una cultura heredada y transmitida a través del vínculo educativo que reproduce. Reproduce patrones socioculturales de referencia y representaciones sociales que mantienen esta desigualdad. Bajo la frase "es una cuestión de culturas", se resuelve de mera simple las diferencias en el desenvolvimiento cotidiano, las dificultades de aprendizaje, las prácticas sociales definidas en términos de inferioridad, sin atender a un análisis de las condiciones de exclusión y desigualdad económica, social, política. Como educadores sociales, nuestro cuidado debe ser máximo sobre estas cuestiones, no esquivando en el discurso teórico-práctico factores económicos, representaciones sociales novicias, patrones culturales perjudiciales, relaciones de poder y dominación. El objetivo es claro: identificar ese patrón normativo que excluye, aísla y segrega, ese paraguas de significados contraproducentes bajo el que cada vez menos se encuentran cobijo, y modificarlo en uno en el que las diferencias sean terreno fértil de aprendizaje en orden a la maximización de la potencialidad educativa.
En la aproximación ontológica, desarrollo e implementación de cualquier acción socioeducativa y especialmente con personas en situación de exclusión social grave, debemos delimitar nuestro esquema práctico y reflexionar sobre tres opciones que construyen y enfocan al otro y a su entorno. Estas tres opciones son individualista, individuo como ser aislado; holista, individuo como reproducción, herramienta del sistema; y sistemático, individuo como ser que se encuentra inserto en un sistema social en el que interactúan intereses diversos, complejos e interdependientes. Por lo tanto, como educador de calle o educador social, y especialmente en terrenos de exclusión social, es importante la implementación de cualquier acción dentro del ámbito socioeducativo, analizar y planificar la intervención contemplando la complejidad de los procesos socioculturales, reflexionar sobre los procesos y elementos presentes en la acción social, plantear objetivos con alta potencialidad educativa, establecer dinámicas y estructuras participativas, comparar y contrastar hipótesis de trabajo, tantear variables, configurar ontológicamente al otro desde criterios posibilitadores, sopesar el marco de actuación, valorar la construcción de significados compartidos. Esto sin duda otorgará rigor pedagógico y proyección educativa en todas nuestras acciones como educadores sociales y educadores de calle. Se solicita fomentar el reconocimiento formal de la educación de calle en todos los estados, reconociendo su capacidad innovadora y sosteniéndolo a través de programas educativos y de investigación. La educación de calle debe ser reconocida por su dimensión social y educativa, que apunta al desarrollo y bienestar de todos, tanto a nivel individual como colectivo y comunitario. Este reconocimiento debe tomar en cuenta que la educación de calle es un trabajo a largo plazo y por ende debe recibir un financiamiento en ese sentido. Se solicita fomentar el reconocimiento formal de la educación de calle en todos los estados miembros y velar en todo su territorio por el cumplimiento de las recomendaciones internacionales. Se solicita que cada estado prevea un marco legal de reconocimiento de la educación de calle, respetando su enfoque social y educacional y de emancipación, con un claro marco ético que representa los principios de confidencialidad, en particular el secreto profesional. Este reconocimiento debe estar acompañado por un apoyo a favor de la capacitación básica y continua de los educadores de calle, a través de programas específicos tanto a nivel de gestión del trabajo social de calle como su dimensión intercultural y de evaluación. Estos programas deben dar lugar a una calificación reconocida. La educación de calle, como otros servicios sociales, en ningún caso puede tener una lógica de mercado. El derecho de todos los individuos a desarrollarse a lo largo de su vida, gracias a la educación permanente y la valorización de sus competencias adquiridas en su propia experiencia, es algo primordial. Para los 0 a 18 años es un imperativo que el entorno educativo y de experiencias sea protegido y asegurado para todos. Es importante reconocer que cada persona tiene sus propias posibilidades y riquezas, así como capacidades para elaborar su propio plan de vida o a falta de ello, elaborar su proceso de supervivencia. El derecho a la movilidad internacional debe ser reconocido para todos los individuos. Esto implica el derecho de circular, estudiar y trabajar en todas las partes del mundo. Fomentar la movilidad produce múltiples efectos educacionales. Permite la construcción de una sociedad más fraternal, luchando en contra de los prejuicios y la exclusión social. Algunos aspectos de la política migratoria generan exclusión y pobreza. Es necesario modificar
fundamentalmente esta política a fin de que concuerde con la voluntad que tiene a una mejor inclusión social. Esta inclusión debería ser accesible a todas las personas que viven en el territorio. Este cambio permitiría luchar de forma duradera en contra de los fenómenos de pobreza, de clandestinidad, de menores no acompañados, desafiliación y tráfico de seres humanos. La cualificación de las personas condiciona sus oportunidades sociales. Esta es la razón principal para analizar el fracaso escolar como elemento determinante de la exclusión social grave. Las dimensiones que inciden en el fracaso escolar son múltiples y complejas, enlazadas a las situaciones dadas dentro y fuera de los centros educativos. Pero estos factores dependen cada vez más de la educación, el acceso a ella y la capacidad de utilizar los conocimientos que aporta. Por lo tanto, la línea que separa la inclusión de la exclusión está estrechamente ligada a la desigualdad entre cualificación y la no cualificación. Sin embargo, el fracaso escolar no es una situación a la que se llega de manera inmediata, sino que es la acumulación de diferentes factores, tanto personales como sociales, y de ahí que se requiera abordar el fracaso escolar como un problema del sistema y no del alumno al que perjudica. De manera que no solo son múltiples las causas del fracaso escolar, sino que también los actores sociales que influyen en él. La educación decae con poblaciones de exclusión social grave. Como conclusión podría decir que la educación de calle es tomada en cuenta como una educación que no vale y que no ayuda a pesar de que ofrece múltiples beneficios. Y estas personas que acuden a la educación de calle por lo general son personas excluidas por la sociedad, personas indígenas con diferente color de piel, personas pobres que vienen de otros países del mundo, y estas personas son las que terminan valorando la educación de calle, ya que debido a la exclusión y al racismo y discriminación no pueden gozar de una educación formal. Espero que el tema de la exclusión social termine y se comience a fomentar más la inclusión social y el fomentar el respeto a cualquier persona. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado mucho el tema y cualquier duda sobre mi exposición me pueden mandar un mensaje o dejar su pregunta en los comentarios. Muchas gracias por su atención. Bonita tarde.